Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del tiempo en el que usted se está uniendo a nosotros en la transmisión de la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy día miércoles 20 de mayo ya casi a la mitad del año. Y como si nada, las semanas han estado transcurriendo, prácticamente 2 meses de no poder estar reuniéndonos en nuestros lugares de asamblea, y no solamente aquí, sino que prácticamente esto ha sido en todo el mundo. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos mantenemos y perseveramos luchando contra toda situación difícil, contra todo aquello que se opone muchas veces contra el espíritu, pero vamos avanzando de día en día. Y lo bueno, lo especial, lo sustancioso, lo productivo, lo efectivo, la bendición para nosotros del estudio de la palabra de Dios es de que incremente en nosotros esa fe que necesitamos para seguir adelante. Quisiera pues de que en este momento pudiéramos elevar una oración a Dios para que Él sea dándonos la facultad de poder retener su palabra y ponerla por obra. Acompáñenme en esta palabra de oración. Nuestro amado y bendito Padre, te damos las gracias en esta hora por la bendición que nos da, Señor, de poder abrir tu palabra y por sobre todo poder abrir nuestro corazón para poder recibir, Señor, la instrucción sana de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poder retenerla, a poder guardarla y a poder ponerla por obra. Te damos las gracias, Señor, y suplicamos, Espíritu Santo, tu asistencia, tu guianza, tu ayuda a lo largo de estos minutos que vamos a estar unidos, Dios, en este estudio. Te agradecemos, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, quiero pedirles de que abran la palabra del Señor conmigo en el libro de los Hechos, y vamos a estar abriendo en el capítulo número 7. Libro de los Hechos, capítulo 7. Me decía mi esposa el domingo pasado, se te resecó la garganta, pero ya con todo montado, ella me decía, quise no hacerlo para no interrumpir, pero ahora tengo mi buena tacita de té para estar remojando la garganta. Capítulo 7, libro de los Hechos. Vamos a considerar el versículo 38. La palabra del Señor dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió palabras de vida que darnos. Hoy día voy a continuar con esta serie de estudios que hemos tenido, y esta sería la tercera parte de la última piedra de la que hemos estado hablando, de las 12 piedras para reedificar, reconstruir, arreglar, reparar nuestro altar por medio del cual nosotros nos comunicamos con Dios. Y ha ido siendo parte por parte, y esperamos pues de que sea la palabra de Dios ayudándonos para establecer esa mejor relación que nosotros tenemos urgentemente que mantener con nuestro Dios. Hoy día, como digo, continúo con el estudio de lo que es la mayordomía cristiana, y voy a dar inicio a echar un vistazo rápido a lo que fueron los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento. Es bien importante, de vital importancia, el que nosotros consideremos el Antiguo Testamento. Hay quienes no les gusta ir al Antiguo Testamento, sino que dicen nosotros solamente somos del Nuevo Testamento. Pero yo le digo una cosa: el Antiguo Testamento es la mayor parte de lo que es considerado el canon de las Santas Escrituras, es decir, la palabra de Dios en toda su integridad, los 66 libros de la Biblia. Tenemos el Antiguo Testamento como una base. Esto es como que si estuviéramos levantando algo, como una pirámide, en la parte de abajo, la base, y la mayor parte es lo que conforma el Antiguo Testamento. Sin un Antiguo Testamento no hay un Nuevo. Si no hay revelación divina en el pasado, estaríamos en una posición bien difícil
de poder asegurar todo lo que ocurrió desde la venida de Cristo. Ahora, considerar el Antiguo Testamento es muy importante. Y cuando nosotros hablamos de iglesia, hablamos precisamente después de Cristo, hasta nuestros días. Pero aquí en el libro de los Hechos, a Israel se le llamaba la iglesia en el desierto, porque dice, la congregación dice, Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, versículo 38 dije, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. La palabra congregación ahí es eclesia, del original griego que nosotros lo traducimos en nuestro idioma español como iglesia. Ahora, podemos también al mismo tiempo observar que Dios estableció muchos modelos, muchos tipos, muchas situaciones que el Señor permitió a Israel, y todo esto iba a ser como una sombra, como un anticipo, como un tipo de todo lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo, eche mano con qué escribir ahí, en 1 Corintios, cuando Pablo escribía esa carta preciosa a la iglesia que está en la ciudad de Corinto, voy a considerar los versículos 1 al 11 del capítulo 10. 1 Corintios 10, 1 al 11. Dice la Escritura, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos, aquí se está refiriendo al tiempo cuando Israel estuvo pasando por el desierto, saliendo de Egipto. Por ejemplo, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Usted se recuerda el Éxodo, de eso está hablando acá. Versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ya de ahí ya estamos dándonos cuenta de que Cristo estaba allá presente en medio del pueblo de Israel. Versículo 5 dice, pero de los más, de la gran mayoría, de la gran mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, dice Pablo, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Si nosotros observamos con mucha detención, vemos de que dice de que no seamos idólatras. Versículo 7, no seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es como que la comida, la bebida y las diversiones se vuelven como ídolos en el corazón de la gente. Y para muchos lo es. Y Pablo, como dando un ejemplo de todo lo que ocurrió antes, y muchas cosas suceden en nuestros días. Aparte dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace mención de estas situaciones por las que pasó el pueblo de Israel. Ahora, si nosotros observamos y consideramos a Israel y todo lo que les ocurrió a ellos como una sombra de todo lo que había que acontecer para nosotros,
Entonces nosotros podríamos considerar de que en el Antiguo Testamento Dios dio un modelo de adoración y un acercamiento a Dios. Esto nosotros lo vemos en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo de David, y lo vemos posteriormente como una culminación grande de toda aquella entrega apasionada hacia Dios en el templo de Salomón. Cuando Dios dijo a David: tendrá que ser levantada una casa para que allí more mi nombre. Entonces, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y el templo de Salomón simplemente fue el medio por medio de ese lugar donde Israel tenía que venir y entregarse en adoración y entregarse en un acercamiento a Dios. Si nosotros quisiéramos considerar el modelo del sacerdocio, lógicamente esto fue establecido por medio de los sacerdocios, comenzando por Aarón y los levitas. Todos estos pertenecían a la tribu de Leví. Entonces quedó establecido un lugar de alabanza, de adoración, de acercamiento, un sacerdocio, y aparte de eso podríamos mencionar también el modelo de las verdades redentoras o de las verdades de redención, o lo que a redención se refiere para con Israel. Esto nosotros lo vemos en 3 fiestas solemnes por las cuales todo israelita tenía que conglomerarse a una en esta celebración. Habían muchas celebraciones, habían, por ejemplo, la fiesta que de la cebada, que la fiesta de aquí, que la luna nueva, es decir, muchas cosas, pero eran 3 las más importantes, y eran la Pascua, la fiesta de Pentecostés o de las semanas, y la fiesta de los tabernáculos. 3 celebraciones solemnes, y que hasta el día de ahora, hoy día, Israel siempre pone mucha atención en todo esto. Y si nosotros consideramos estas cosas como modelo para nosotros, entonces tendríamos que poner gran atención, porque nosotros ya tuvimos nuestra Pascua, que es Cristo. Aparte, ya tuvimos Pentecostés, cuando 10 días después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo viene al aposento alto y llena con su presencia aquellos 120, y este evento se ha venido repitiendo vez tras vez. Siempre y cuando un hombre o una mujer entrega su corazón al Señor, el Espíritu Santo lo primero que viene es a poner un sello, y de ahí es donde viene la gran importancia para nosotros de poder contar con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Además, si el modelo financiero para la iglesia del Nuevo Testamento, nosotros, está establecido en el sistema completo de diezmos y ofrendas entregado a Israel, porque si nosotros vamos a considerar sacerdocio, vamos a considerar Pascua, vamos a considerar Pentecostés, vamos a considerar la fiesta de los tabernáculos, aquello fue una sombra. Para nosotros esa gran celebración está a punto de acontecer. ¿Por qué digo esto? Porque de esas 3 solemnes fiestas que era obligatorio para los judíos, es también necesario de que nosotros pasemos por medio de ellas. Y dije anteriormente, ya tuvimos la Pascua, que es Cristo, el Señor sacrificado en la cruz del Calvario. Ya tuvimos Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre aquellos 120, y cuando llega al corazón del hombre y la mujer que ha entregado su vida a Cristo a lo largo de estos 2000 años. Nos falta una tercera fiesta solemne, que es la de los tabernáculos. Es cuando Dios le decía a Israel que tenían que reunirse, y es lo que nosotros esperamos, que de un momento a otro el Señor hace el llamado para su pueblo. Los muertos en Cristo resucitan primero, y después todos los que estemos todavía en esta tierra seremos levantados juntamente con los que murieron antes de nosotros para recibir al Señor en el aire. La tercera fiesta solemne. Entonces, si todo esto ha sido una sombra de todo lo que había que acontecer, entonces lo que es el modelo financiero para nosotros como iglesia está metido también ahí. Este es el sistema que Dios ordenó y es lo que Dios bendice. Por eso decía en la clase anterior de que a muchos no les agrada cuando se viene a tocar el punto de lo que son las finanzas, el dinero. Di los ejemplos de
¿Cuánto los temas principales en el Nuevo Testamento, en los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas? 1 de cada 4 versículos habla de dinero. Las parábolas están llenas de ese tema. Si nosotros vemos con atención los temas importantes abordados en las Santas Escrituras, es la salvación que conlleva el arrepentimiento, la fe, la gracia, lo que es también la obediencia, lo que es también el derecho como iglesia tenemos para mantenernos unidos, el tema de las finanzas. Satanás mencionado en las Escrituras de una forma impresionante. A veces esas cosas no nos gustan, pero son necesarias. Ahora, los principios financieros no fueron abolidos en la cruz, como en el caso del sistema de sacrificios. ¿Por qué razón? Porque en cuanto a sacrificios, fue hecho un solo sacrificio, una sola vez, Cristo el Señor en la cruz del Calvario, y ya no hay necesidad de estar haciendo más sacrificios posteriormente. Ahora, si nosotros reconocemos, considerando la primera parte de esta mayordomía cristiana, cuando hacía mención de que Dios es el dueño de todas las cosas. Ahora, si Dios es el dueño de todas las cosas y que nosotros somos solamente sus mayordomos, entonces Dios tiene todo el derecho y toda la autoridad para decirnos a nosotros qué es lo que Él precisamente espera, anhela, desea y quiere que usted y yo hagamos en cuanto a finanzas se refiere. Por ejemplo, en lo financiero vemos que son 2 áreas que conciernen lo que son diezmos, lo que son ofrendas. Hay quienes dicen, no, yo no quiero dar el diezmo porque eso para mí es del Antiguo Testamento. Si nosotros observamos Malaquías 3:8, veamos por un momento, falta tocar otros puntos. Por ejemplo, Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Esto es lo que dice la Escritura. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijo el Señor. Y ustedes se preguntaron, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. Es decir, hablar de diezmo es hablar de la 10ª parte de la renta o de las ganancias adquiridos por una persona con un fin sagrado o religioso. Eso es un diezmo. Levíticos 27:30 dice, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Aquí estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, ese versículo de Levíticos 27:30, es decir, todo lo que nosotros logramos recibir de parte de Dios, la 10ª parte es algo muy sagrado que nosotros tenemos que regresar al Señor. ¿Porque Él lo necesita? No. Dios no necesita nada. Recuerdo en la clase anterior estuve haciendo mención de un versículo cuando Dios decía, si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti, porque mío es el oro, la plata, el mundo. Todas las cosas pertenecen a Dios. Las bestias del campo, si Dios tuviera hambre, al que menos le preguntaría pidiéndole comida sería a usted o a mí. Porque Dios dice, yo no necesito, pues yo lo tengo. Es como en este momento, necesito remojar mi garganta. ¿Tendría yo la necesidad de ir a pedir un poquitito de té a los vecinos? No, yo tengo aquí lo mío. Entonces, si yo tengo lo mío, ¿para qué voy a ir a pedirle a otro? Y es lo mismo que Dios dice, si yo tuviese hambre no te lo pediría a ti, porque los animales son míos. Ahora, históricamente nosotros tenemos, al hojear las hojas, las páginas de la historia en el pasado, especialmente allá en el Medio Oriente, era costumbre también de aquellas culturas entregar el diezmo de lo que recibían.
Por ejemplo, si nosotros consideramos el caso de Abraham, podríamos llamarlo a Abraham el diezmador. Libro de Génesis. La primera vez que se menciona la palabra diezmo en las escrituras está acá, en el libro de Génesis. Génesis, por cierto, es una palabra griega. Nosotros ya lo tenemos en español como el Génesis, pero en sí, Génesis, esa palabra griega, si la traducimos, quiere decir el principio, el comienzo. En hebreo es Bereshit. Con esta palabra hebrea comienzan las escrituras, Bereshit, en el principio. Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20, dice la palabra: cuando volvía, es decir, cuando volvía Abraham, cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 18 dice: entonces Melquisedec, aparece este personaje, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, rey y sacerdote. Escuche bien esto, bien importante. Sacerdote y rey. Sacó pan y vino y le bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y después dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Si nosotros observamos acá, de todo lo que el patriarca Abraham recogió después del combate, de todo el botín, le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo. Ahora, observemos lo siguiente. Abraham es el padre de todos los creyentes. ¿En base a qué? A la revelación que Dios le dio al apóstol San Pablo cuando escribe la carta a la iglesia que estaba en Roma. En el capítulo 4 habla de Abraham y dice que él es el padre de todos los creyentes. Aparte, estoy haciendo unas observaciones al pasaje que acabo de leer en Génesis. Abraham dio los diezmos a Melquisedec, al sacerdote del Dios Altísimo. Es impresionante también considerar de que en la persona de Cristo el Señor, en Dios hecho carne, Dios revelado a nosotros de una forma corporal, visible, audible, palpable. En la persona de Cristo, dice la Escritura de que Él es Rey de Reyes. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Aparte de eso, Él es el gran profeta de profetas. Él es el maestro de maestros. Y Él es el pastor de pastores. Rey y sacerdote igual que Melquisedec. Dice que era rey de Salem o rey de paz. En Isaías se le dice al Señor que Él es el príncipe de paz. Tercera observación. Melquisedec lo hizo participar, como quien dice, de la Santa Cena, de la comunión a Abraham. Esto es pan y vino, que es lo que nosotros hacemos. El pan y el vino representan, son símbolo de la sangre y del cuerpo de Cristo el Señor. Es decir, en Mateo capítulo 26 es ahí donde nosotros tenemos la primera mención de lo que se refiere a la comunión, lo que Dios Hijo instituyó para la iglesia. Uno de los sacramentos de la iglesia es precisamente la comunión. Después de eso, el Señor hizo mención del pacto. Primero les dio pan y vino y después les habló del pacto. Es igual lo que hizo Melquisedec. Rey de justicia, rey de paz. Estamos hablando de Hebreos capítulo 7. Yo estoy dando las citas bíblicas para que usted las lea. Yo ya las leí en mi Biblia, pero léalas usted también. No simplemente, mire, de todo lo que usted ve en internet, no solamente diga sí, así es. Escudriñe. Le digo, Hebreos capítulo 7, aquí se habla de Melquisedec.
Rey de justicia y Rey de paz. Melquisedec bendijo a Abraham del Dios Altísimo. ¿Acaso no fue el Señor el que dijo que en aquel día se nos va a decir, benditos de mi Padre? Y con todo esto, Abraham le dio los diezmos de todo lo que había recogido a Melquisedec. Para todos aquellos que dicen el diezmo es de la ley, le digo, en ese momento no había ley todavía, pero sí había un corazón agradecido, había un corazón que le daba gracias a Dios, había un corazón que reconocía que todo triunfo, que toda victoria, que todo éxito, que toda ganancia, que todo lo que había adquirido no era por su propia fuerza, sino que era porque Dios estaba con él. Por esa razón, el corazón de Abraham fue movido a entregarle al Señor, por medio de Melquisedec, los diezmos de todas las cosas. En los 4 evangelios se nos muestra, nuevamente insisto, en que Cristo el Señor dio el pan y dio el vino y después dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Primero les da y después les hace entender eso, exactamente lo que hizo Melquisedec con Abraham. Ahora nosotros, si decimos que somos hijos de Dios, nosotros reclamamos, podríamos decir hasta 4 cosas. 1, que somos hijos de Abraham, sí, porque somos hijos de fe. Y todo el que es hijo de fe es hijo del Padre Abraham, porque él es el padre de la fe. Número 2, somos un cuerpo de reyes y sacerdotes. Estoy hablando ya del Nuevo Testamento. Número 3, tenemos nuestro Melquisedec, que es Cristo el Señor. Y número 4, gozamos de todas las bendiciones que Dios nos entrega a nosotros por medio de su santa palabra. Ahora, veamos qué fue lo que ocurrió en los días de Jesús mismo y cuál fue su posición con relación al diezmo. Usted dirá, el Señor nunca mencionó eso. Ya vamos a ver si es cierto. Bendito Dios por los té. Muy bueno. El Señor se refirió al diezmo de una manera clara y específica y nunca lo abolió ni nunca dijo esto ya queda terminado. Por el contrario, el Señor reprendió a los fariseos por su falta de honestidad al hacer cumplir al pueblo y ellos no querían hacerlo. El Señor les da una recomendación a sus discípulos en cuanto a la actitud de los fariseos y les dice que cumplieran la ley impuesta por los fariseos, por los escribas. Y les dice de que todo lo que ellos les enseñaban, todo estaba bueno. Lo único que les dijo es, hagan todo lo que ellos les digan que hagan. Sin embargo, tengan mucho cuidado y obsérvenlos ustedes a ellos. ¿Por qué razón? Mateo capítulo 23, versículo 1, 2 y 3. Dice la Escritura: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, es decir, en aquellos primeros 5 libros, el Pentateuco como se le conoce, palabras griegas, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Sí, la palabra. Dice, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, los fariseos obligaban a la gente que guardaran y que hicieran lo que la palabra decía, pero ellos no lo hacían. Por ejemplo, en la parábola del fariseo y el publicano, el Señor muestra que en los tiempos en que él vivía, se diezmaba de todo lo que ganaba. Si adquiría trigo, había que dar la 10ª parte del trigo. Si eran mentas, si eran especias, fuera lo que fuera, la 10ª parte era para el Señor. Lucas capítulo 18, versículos 9 en adelante, hasta el 14 voy a leer. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres. Uno era fariseo y el otro era un publicano. Era una persona que se consideraba como lo peor del pueblo. Eran los más odiados. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Escuche, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, es decir, como que se echaba flores él solito y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, como este que está acá, este publicano, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esto es lo que el Señor está mencionando. Mas el publicano, dice el Señor, versículo 13, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Y aquí viene la enseñanza. El Señor dice: les digo que este descendió a su casa justificado. ¿Quién? El publicano. Antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por otra parte, también podríamos considerar de que el Señor nunca atacó la enseñanza del diezmo, como muchos dicen. Lo que sí atacó fue el cambio de prioridades que los fariseos le habían dado al diezmo, es decir, sobre otros aspectos espirituales claves como son la justicia, la misericordia y la fe. En otras palabras, lo que el Señor hacía notar es: ¿de qué sirve que estén diezmando si les hace falta ser justos, les hace falta ser misericordiosos y les hace falta fe? Es decir, el Señor está afirmando de que es necesario dar el diezmo, pero no descuidar esos aspectos importantes. Mateo, capítulo 23 y versículo 23. Por esa razón al Señor lo odiaban los escribas y los fariseos. Mire las palabras con las que se refiere a ellos. Les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Qué feo es que a uno le digan hipócrita, así frente a frente: usted es un hipócrita. ¿Y por qué? El Señor les dijo: ustedes son hipócritas, escribas y fariseos, aunque se sientan en la ley, aunque enseñen la ley, aunque conocen la palabra de Dios, pero ustedes son hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué tan justos estamos siendo con la esposa nosotros los hombres? ¿Qué tan justas están siendo las mujeres con sus esposos? ¿Qué tan justos estamos siendo nosotros como padres en relación a nuestros hijos? ¿Qué tan justos están siendo los hijos en relación de hijos hacia sus padres? ¿Qué tan justos estamos siendo con los hermanos en la fe? ¿Qué tan justos estamos siendo con la iglesia? ¿Qué tan misericordiosos somos? Este tiempo de pandemia es para probar la justicia, la misericordia y la fe de muchos de nosotros. Por esa razón, la importancia de poder mantenernos firmes y fieles a Dios en todas las cosas y no poner simplemente el diezmo adelante, y como yo ya diezmé, ya Dios me tiene, yo ya hice mis acuerdos con el Señor, le doy el diezmo y ya no me tengo que preocupar de nada. Le digo algo: está muy equivocado, está muy equivocada. Si usted está entregando el diezmo y se olvida de la justicia, de la misericordia y de la fe, de las 3 cosas que le mencionó el Señor Jesús a los escribas y a los fariseos, yo le digo: usted cae también. Y si yo lo estuviese haciendo, yo también caería
con el grupo de los escribas y fariseos. Porque a pesar de que nosotros digamos, soy hijo, soy hija de Dios, las mujeres, yo he sido salvado o salvada por la sangre del Cordero. Él puso fe en mi corazón y creí en todo aquello, y por su gracia ahora soy parte de su gran familia, soy hijo, soy hija. Ahora me pertenecen las bendiciones que están escritas en este precioso libro. Y yo pongo diezmo, sí, pero me olvido de lo importante, lo que es la fe hacia Dios. Fe de que vamos a salir adelante. Fe de que pase lo que pase, Dios me levantará. Así como decía el justo Job, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo en su vida, decía, pero a pesar de todo yo sé que mi Redentor vive. Y después de esto mis ojos verán a Dios. Decía, después de deshecha esta mi piel, está mi carne, mis ojos verán a Dios y no otro lo verá, yo lo veré. ¿De qué sirve ofrendar y diezmar si dejamos las cosas más importantes? En otras palabras, el Señor estaba dando a conocer de que era necesario hacer aquellas cosas sin dejar de hacer aquello. ¿Por qué razón? Porque esto es justo lo que el Señor dijo. Dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto, dice el Señor, era necesario hacer. ¿Qué cosa? Diezmar. Sí, pero diezmar era necesario sin dejar de hacer aquellas cosas. Era necesaria la justicia, era necesaria la misericordia, era necesaria la paz y también era necesario diezmar. Eso es lo que el Señor está diciendo, Mateo 23:23. Léalo, por favor. Busque otras versiones de la Biblia a ver qué es lo que dice. Ahora, considerando esas enseñanzas del Señor, hay advertencias también para nosotros. Como dije en un principio, cité Malaquías y ahora lo vuelvo a leer. Malaquías 3, versículo 7 en adelante dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Como que el Señor dijera, desde los días pasados ustedes se han apartado de mi palabra y no la guardan. El Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y ahí donde viene el versículo 8 que dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes dicen, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Después viene el Señor y declara una palabra terrible, dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me ha robado. Traigan todos ustedes los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es decir, aquí hay unos detalles bien importantes, de gran importancia para nosotros, que necesitamos tenerlos en cuenta en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, si nosotros nos negamos darle a Dios lo que es de Él, esto significa que nuestro corazón no se ha vuelto completamente a Dios. Es lo que leí en el versículo 7. No podemos tener una buena relación con Dios si nuestro corazón está lejos de Él. En segundo lugar, esto quiere decir que le estamos robando. Y usted diga, presente todas las excusas y todo mecanismo de defensa que usted quiera. Yo le digo lo que la Escritura dice, que nosotros le estamos robando. Ahora, ¿quién podría tener una buena relación con alguien que le está robando? Usted diría, no, el diezmo es para los judíos, pero para nosotros no. Siempre me gusta recordar cuando fui alumno en el Instituto Bíblico y nos llevaron a una sinagoga. La sinagoga estaba desocupada, lógicamente. El rabino aceptó de que fuéramos un grupo de estudiantes del Instituto Bíblico, cristianos nosotros, por supuesto.
y nos abrieron las puertas a la sinagoga. Entramos y todos viendo para arriba, para los lados, no hallábamos ni para dónde ver. Y por obligación, parte de ellos, los hombres tuvimos que taparnos la cabeza con kipá. Entramos y estuvimos ahí. El pastor Alan Davis, él nos hizo saber y dijo, vamos a llegar. Y no vayan a tratar de insistir en convertir al rabino, porque entonces nos cierran la puerta y nos sacan a todos. Pueden dejar algún mensaje ahí, pero de una vez les digo, este es un hombre muy inteligente. Es un buen judío que abre las puertas a los cristianos. Así que mantengamos esa relación. Llegamos todos. Y cuando a uno de los estudiantes se le ocurrió hablar sobre finanzas, y le preguntó, ¿en qué momento de sus reuniones ustedes recogen o colectan las ofrendas o diezmos, si es que lo recogen diezmos? Y el rabino dijo, sí. ¿Y en qué momento de la reunión ustedes lo hacen? ¿Al principio, o al medio, o al final? Como queriendo averiguar sobre la liturgia de ellos. Y él dijo, no, en nuestras reuniones no recogemos ni ofrendas ni diezmos. O sea que ustedes no recogen, no, allí no la recogemos. ¿Y entonces cómo le hacen? Dice, si alguno de ustedes se convierte al judaísmo, deja de ser cristiano y quiere venir a formar parte de esta sinagoga, de la comunidad de esta sinagoga, y que sea yo su rabino, entonces usted tiene que hablar conmigo, y después de hablar conmigo llegamos a un acuerdo, veo su posición en cuanto al judaísmo y todo está claro, usted se va a hacer judío. Entonces el siguiente paso es, vaya a la oficina de nuestro contador, y ahí el contador va a tomar datos suyos, personales y financieros de sus cuentas bancarias, y electrónicamente se va a ejecutar un giro de sus cuentas a la cuenta de la sinagoga. De todas las entradas que usted tenga, usted tendrá que ponerse de acuerdo con él, si semanal, si mensual, usted sabrá cómo hacerlo. La 10ª parte de lo que entre automáticamente va a ingresar a la cuenta de esta sinagoga. Hay quienes dicen, no, yo no puedo diezmar porque yo gano mucho. ¿Yo cómo voy a dar tanto dinero? Si nos preguntamos nosotros, ¿cuánto ganan esos judíos, pero judíos que ejercen su fe judía? No estoy hablando de israelitas en general, porque israelitas hay un montón. Son muchos en el mundo. Pero ser israelita no es ser judío. Israelita es que nació en Israel. Judío es el que practica la fe del Antiguo Testamento. Acá nosotros tenemos unas tiendas que operan por todo el país, las tiendas La Maya, porque fueron propiedad de unas familias judías. ¿Cuánto ganarán ellos? Si nosotros nos vamos a los diferentes países, piensen en los judíos donde usted vive. ¿Cuánto ganarán ellos? ¿Cuánto ganará un obrero? Y a la hora de dar el diezmo, a veces sí, se me parece que mucho, mejor no lo doy. ¿Cuánto ganará un judío? Pongámosle. ¿Qué gana $1.000.000 al año? ¿Cuánto tendría que dar al año? 100,000. $100,000. La 10ª parte de 1,000,000. Y si él acuerda en dar mensual su diezmo al Señor y dice, no, yo no lo voy a hacer por electrónico, sino que yo voy a llevar constante y sonante, cash, mi diezmo. Usted se pone a pensar, si todos hicieran lo mismo en muchas sinagogas judías, habrían quienes llevan 9, 8, qué sé yo, $10,000. Y eso yo digo ganando $1,000,000. Pero hay muchos judíos que no ganan $1,000,000, ganan millones y millones de dólares.
Entonces, ¿cuánto tendrían que llevar cash a sus sinagogas? Sería un dineral tremendo. Por esa razón, el rabino nos dijo, nosotros lo hacemos así, porque aquí hay mucho dinero de por medio. Y usted dirá, ¿y qué hacen todo ese dinero? El rabino nos hizo una observación. Cuando ustedes llegaron, se fijaron en los autos que estaban estacionados, este es el personal que trabaja acá, y uno de los vehículos es el mío. Le digo, el vehículo más barato que yo vi fue un BMW casi nuevo. Y Mercedes-Benz, habían unos Porsche. Es lo que ellos manejan. Gente de muchas finanzas. Y uno dice, sí que son tacaños. No, ellos son bien dadivosos. Entre ellos mismos, ellos ofrendan, diezman a Dios, porque es un principio que tienen. Ahora, el problema somos nosotros los creyentes. Decimos, no, yo no puedo dar mi dinero. Yo personalmente le digo, recuerdo, estuve un año viviendo en México, recién convertido. Y cuando el pastor habló de finanzas, habló del diezmo, y claro, todos, sí. Y yo dije, no, yo no doy mi diezmo acá. Yo lo voy a mandar a los niños necesitados ahí en el África. Yo no voy a dejar mi dinero aquí en este lugar. Y no le estoy hablando de una iglesia enorme, grandísima, con muchos recursos. No era una congregación pequeña. Nos reuníamos en ese entonces a las afueras de la Ciudad de México. A eso ya se le llama el Estado de México. Le llamaban el Molinito, le llamaban al lugar por donde estaba puesta esa Asamblea de Dios. Un buen siervo de Dios, el pastor Heriberto Benítez. Él nos pastoreó un buen tiempo a mi esposa, a mi hija, a la sobrina de mi esposa, Cristina, que ahora está en Estados Unidos, y a mí. Y yo siempre dije, yo no dejo mi diezmo acá, yo lo voy a mandar al África, porque allá los niños están muriendo de hambre. Yo me sentía con el corazón así hinchado de bondadoso. Y si alguien me pregunta, o sea que usted mandó su diezmo para él, nunca lo hice. El diezmo se quedó siempre en mi bolsa. ¿Por qué? Porque mi corazón no estaba para Dios. Y yo le digo, el Señor dice, ustedes me han estado robando. Por esa razón, mucho cuidado con lo que nosotros hacemos. Ahora, si usted no quiere diezmar, no diezme. Si hay otros que lo están haciendo, déjelos tranquilos, que lo sigan haciendo. Pero si no diezmamos es porque no hemos vuelto nuestro corazón totalmente a Dios y queremos mantenernos robándole al Señor. Ahora, diezmar, ofrendar, esto refleja las prioridades de nuestra vida. En Mateo 6:21 la palabra del Señor dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En ese mismo capítulo 6, el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4 dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre. Y esto es bien atacado en nuestros días. Dicen, ¿cómo es que le exigen a la gente? No, uno no exige. Yo no le exijo a nadie. Yo simplemente lo que hago es enseñar la palabra. Porque esto no se trata de exigir, esto es voluntario. Esto es del corazón. No es obligatorio, no es como el tax que hay que pagarle al gobierno. Ese sí es obligatorio. Ahí ni le preguntan a uno. Simplemente le dicen, usted tiene que dar parte de sus impuestos y hágalo. Y si no lo hace, le va muy mal. Eso es obligatorio. Con el Señor no es obligatorio. Con el Señor es cuando nosotros tenemos nuestras prioridades más que claras. Lucas, repito, 21, versículos 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad, les digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra.
Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En su congregación, en su iglesia, que ya no pasan las cosas que a veces pasan en las iglesias de por acá en Australia, en Melbourne. Bueno, ocurren acá pues. En su iglesia no, allá no pasa nada de esto, pero nosotros nos han salido monedas de otros países. Ha salido el recibo de que cuando han ido a comprar al shopping, ¿sabe por qué ocurren estas cosas? Porque cuando llega el momento de las ofrendas o los diezmos, lo que hacen, meten la mano a la bolsa y tocan, ¿verdad? Y se reconocen las monedas. No, este tía dólar, este tía dólar, esta no, esta sí, esta también. Y ahí se van en cuenta los recibos de las cuentas que he hecho. Cuando llega el momento de contar esas ofrendas para darle registro que hace la tesorera, y esto es auditado por un contador, ahí aparecen los recibos, ahí aparecen monedas de otros países. Nos han aparecido monedas que se usan en los casinos. Con eso le digo todo. Pero el Señor menciona el caso de una mujer que ponía 2 moneditas. Era todo lo que tenía. Nunca le demos a Dios lo que nos sobra. A Dios no se le dan sobras. Así como el Señor dijo, en verdad les digo que esta pobre viuda echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Le doy una palabra, una advertencia de parte de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. No le dé sobras a Dios. No demos sobras a Dios. Demos ofrendas o diezmo de calidad, pero no sobras. Porque si le damos sobras, el Señor dice, esto a mí no me sirve. Diezmamos simplemente porque estamos agradecidos con Dios y ofrendamos también. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron también llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Cuando hay una persona agradecido o agradecida, es una persona que da. Pero el tacaño, el agarrado, ¿verdad? El devoto de la Virgen del Codo, ese retiene para sí. Pero el agradecido, este da, este abre su corazón. Tomen, sí. Hay un agradecimiento en el corazón. ¿Y cuánto más a Dios? Recuerde, ¿vamos a rechazar el diezmar? ¿O vamos a decir, Señor, primeramente perdóname por no haberlo hecho todo este tiempo atrás? Yo les recomiendo que lo hagamos todos de corazón y le demos a Dios lo que es de Dios. ¿Se recuerda cuando le dijeron al Señor, y tú vas a pagar los impuestos? Señor, enséñeme la moneda. ¿Qué inscripción? ¿De quién es la cara que está ahí? Le dijeron, es de César. Muy bien, den a César lo que es de César. Pero eso sí, denle a Dios lo que es de Dios. El diezmo es del Señor porque es consagrado a Él. Lo leímos en Levíticos. Abramos nuestro corazón y digámosle, Señor, aquí estamos. Recuerde, hoy día concluimos con esta enseñanza de las ofrendas, de la mayordomía, y que sea Dios ayudándonos pues en todas estas enseñanzas para ponerlas por obras. Que Dios les bendiga grandemente. No quise tomarme más tiempo con las preguntas que normalmente se hacen este día, para considerar un poco más de tiempo en la enseñanza y poder concluir el día de ahora. El próximo miércoles vamos a estar iniciando una nueva serie de estudios, y desde ya le digo, vuelva a ver la parte 1, la parte 2, la parte 3 de este estudio de lo que es la mayordomía cristiana. Y por qué no echar una vistada nuevamente a todas las enseñanzas y arreglemos nuestro altar, que quizás en algo se nos ha derrumbado, para poder contar con una buena relación con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Padre, yo suplico tu bendición sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada persona. Padre, a todos los que ven estas enseñanzas, Dios mío, ayúdales a ponerlas por obra. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Saludos a todos aquellos que nos ven
la ciudad de San Francisco, en California. Sabemos de que ahí nos están sintonizando por medio de este canal en YouTube. Que Dios les bendiga grandemente. Un saludo especial a cada uno de ustedes. Y nos vemos el domingo en la predicación de la palabra del Señor. Hasta luego y muchas, pero muchas bendiciones. Hasta luego.